de lo evidente. Hay historias que no necesitan efectos especiales para conmovernos, porque están cargadas de lucha, resiliencia y una voluntad inquebrantable. Esta es una de esas historias. Imaginen que nacen en un lugar sin servicios públicos, sin agua, sin luz y con la necesidad de aprender cada día más. Esta es la historia de Pedro de la Torre, hoy científico en una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, la Universidad de Harvard. Creció en Sabana Larga, nació en Barranquilla, tiene un corazón de Ibácharo Atlántico. Hoy está con nosotros aquí en Reverso. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Laudit, y a todo el equipo de Reverso y a las personas que nos están viendo. Estábamos ansiosos de tenerlo aquí en Reverso para que nos cuente su historia, que más allá de un profesional destacado, un científico, queremos saber quién es usted, dónde nació, que nos desmitifique su historia. Bueno, Laudit, esa pregunta, si comenzamos así, comenzamos un poquito picantes porque creo que vas a dar una información que para muchas personas no es de dominio común. Realmente nací en Barranquilla, pero crecí en un corregimiento que se llama el corregimiento de Ibácharo en el municipio de Piojó y aquí en Sabana Larga. Creo que llevo ahorita muchos más años viviendo en Sabana Larga como parte de mi vida comparado a lo de Barranquilla. Pero tengo mi corazón dividido entre Barranquilla, Ibácharo y Sabana Larga, que son los lugares donde pues me he forjado en todos los sentidos de mi vida. En resumidas cuentas, usted es atlanticense. Totalmente, cuando estoy afuera y me entrevistan y cuando me presento, cuando estoy en Estados Unidos, ¿de dónde eres? Yo soy del Atlántico. A ver, descríbanos quién es usted en 3 palabras. Trataré de no decirlo de cómo lo pienso yo, sino cómo lo percibe la gente. Conocimiento, ciencia y humildad. Bueno, yo iba a decir, prohibido decir a nivel profesional. ¿Quién es usted? ¿Quién es ese niño que creció en Ibácharo, en Sabana Larga? Pues una persona muy genuina, amigable, me gusta interactuar con la gente, pero más que nada me gusta escuchar. Entonces soy una persona muy abierta a escuchar las opiniones de los demás y creo que me fundamento en eso para también crecer profesionalmente y también como persona. ¿Quiénes son los papás de Pedro? Lucho de la Torre, campesino, chofer de bus, y Luz Marina Márquez, hoy en día una artesana que poco a poco se da a conocer aquí en Sabana Larga. A ver, ¿y cómo se conocieron sus papás? Mi mamá vivía en un barrio bastante humilde de Barranquilla. Mi abuelito, Narciso, él era carretillero de Granabasto. Estas personas que cuando tú le pones las compritas, tú le das una moneda cuando te transporta la comida. Y de Narso, como siempre le decíamos a mi abuelito, pues aprendí esa generosidad. Eh, y de allí, pues mi mamá en este barrio Las Américas, mi papá pasaba muy cerca por la cordialidad y ella cogía como que el chance del bus de mi papá para poder hacer un curso técnico y de esa manera conoció a mi papá. A eso de 1984 ya estaba saliendo, yo nací en 1988. Bueno, y usted nace, ¿y cómo crece? ¿Cómo era ese contexto? Yo después de que mi mamá y mi papá se conocieron, ellos se fueron a vivir a Ibácharo. Mi papá vivió por mucho tiempo ahí en Ibácharo, de familia un poco más del lado de Piejó, de Tubará, el apellido de la Torre. Así que ahí crecí. Mi mamá se trasladó a Ibácharo a tener más contacto con la vida del campo y pues ahí entonces sale Pedro de la Torre, una persona que entra en contacto con la naturaleza, con la vida de la finca, la vida del ganado, la vida del día a día de los campesinos y eso pues me dio otro estilo de vida que hoy por supuesto aprovecho. ¿Y Pedro tiene hermanos? 2 hermanos, mi hermano mayor, Luis, que él se dedicó también al trabajo de mi papá. Tengo otra hermana que está estudiando en la Universidad de Simón Bolívar, Tatiana, y tengo otro hermano por parte de papá, Daniel, que también se dedicó al tema de los buses. Yo sí me desligué un poco, pero eso también fue una influencia de mi papá. Claro, ¿y qué fue de su mamá, de su profesión? ¿Qué hizo cuando llegó a Ibácharo? Ella se dedicó a apoyar al tema de la ganadería.
Mi papá tenía ciertos números de vacas y mi mamá se encargó de ese negocio y mi papá se dedicaba a transportar, ¿no? A los pasajeros de Ibácharo hasta Barranquilla, pero era un muy buen equipo. Con el tiempo pues se separaron. Sin embargo, el trabajo de mi mamá fue crucial porque ella se enfocó muchísimo en la educación de nosotros. Allí en la escuela Niño Jesús de Praga de Ibácharo, pues mi mamá siempre visibilizó la posibilidad y visualizó la posibilidad de que estudiáramos en una mejor educación o tuviésemos una mejor escuela. Y yo creo que ella vio en Sabana Larga esa oportunidad de que nosotros pudiésemos llegar acá algún día a estudiar. A ver, ¿y quién los apoyó en ese momento? ¿Quién fue ese apoyo, además de sus papás, para que salieran adelante? A ver, en la Escuela Niño Jesús de Praga de Ibácharo aprendí mis primeras letras, pero mi papá siempre ha sido un gran trabajador, gran trabajador. Él no fue a la escuela, él es analfabeta y él no le incomoda que yo mencione eso, porque al contrario se siente orgulloso de que una persona que no fue a la escuela y que sabe solo firmar su nombre, hoy en día tenga a lo que él llama un doctor, ¿no? Un Sí. doctor y que esté en la Universidad de Harvard, etcétera. Entonces, eso es una de las fuentes principales de trabajo de mi papá, pero mi mamá visualizó esa necesidad de que estuviésemos inmersos en una mejor educación y siempre vio en Sabana Larga la mejor oportunidad para que nosotros viniéramos a educarnos a una mejor escuela. Obviamente no siendo despectivo de lo que teníamos en Ibácharo, porque pues era lo que había y es lo que sigue habiendo en nuestro corregimiento, que por supuesto necesita más oportunidades y mejores soluciones, pero Sabana Larga se convirtió como que en ese epicentro de poder desarrollarnos académicamente desde la niñez. Bueno, Pedro llega a Sabana Larga y ¿cuáles fueron esas escuelas que los recibió? A Sabana Larga llegó más o menos en 1994. Viví por la avenida Ribón, viví por las 15 letras y había un colegio en la avenida Ribón cerca del Colegio Amado Nervo, era una escuelita que se llamaba Sonrisa Infantil. Ahí di mis primeros pasos, después pasé a Casita de Sueños, me gradué de Casita de Sueños, llegué a la institución eh, de profesionales de Sabana Larga, a Aspros, y de Aspros salí y salté a la Universidad del Atlántico. Esos fueron como que los colegios en los cuales estuve aquí en Sabana Larga antes de iniciar una carrera profesional. Dicen los medios de comunicación que usted llegó a vender frutos de los patios de sus amigos para poder salir adelante. Cuéntenos si eso es verdad. Yo no sé de dónde salió eso y creo que eh, no conocía al periodista y cuando yo leí esa nota yo dije, wow, esta persona se dedicó a averiguar de mí, ¿no? Ujú. Porque eso yo nunca lo dije. Cuando salimos de Ibácharo para Sabana Larga, recuerdo muy bien un señor acá que el difunto Chicho Folgoso, él vivía en la avenida Bogotá, muy cercano a la Cordialidad, y él nos facilitó a muy bajo precio un camión que él tenía, él transportaba ganado y en la necesidad que tuvimos en Ibácharo de venirnos, metimos todas las cosas ahí y hoy, un día como hoy que está lloviendo, todo eso se mojó. El colchón, las camas, mi mamá estaba muy triste, llegamos acá y por muchos meses dormíamos en colchones que no olían bien acá en Sabana Larga. Entonces, ese apoyo de llegar a Casa Larga, yo empezaría por esa familia, de las cuales estamos muy agradecidos, la familia del señor Folgoso. Pero recibimos mucho apoyo también de otras familias para poder quedarnos. Y durante el tiempo en Aspro también recibimos apoyo de Aspro cuando no había la posibilidad de pagar la pensión. Por ejemplo, Aspro me dio media beca. En ese entonces pasaban a los salones con la lista de los nombres y devolvían a la gente y cuando llegaban a mi apellido me saltaban, pero me saltaban porque sabían que yo merecía estar ahí académicamente aprendiendo. Había momentos que eran inevitables y pues me devolvían, pero recuerdo mucho Lucho Hoyo, la profe Carmen, el profesor Julián, y entre muchas personas más que siempre como que trataron de impulsarme en el colegio, apoyándome en no devolverme, me dieron una media beca, conocían de las falencias que habían y todo eso
confluye en lo que tú mencionas, que un periodista como que averiguó eso y mencionó que en algún momento vendí zapotes. Sí. Entonces, en la avenida Bogotá, cerca de un barrio que está ahí, que se llama Getsemaní, eh, había una casa que tenía un palo de zapote en el patio, entonces yo pedía permiso y a veces cogía los zapotes y los cambiaba a un muchachito que tenía una tienda en la Bolívar, en la avenida Bolívar, y eso me daba a veces para yo darle a mi papá que él comprara a veces maíz o leche y él se iba al mercado, hacía peto y con eso éramos felices en medio de la situación difícil por la cual estábamos atravesando. Estamos haciendo un recuento por su vida y en esa historia llega la posibilidad de estudiar en la Universidad del Atlántico química pura. ¿Cómo llegó eso? Yo realmente quería estudiar teatro y actuación, porque en ese entonces había aprendido muchísimo del profesor Jesús Castillo, que en paz descanse, y también de otro profesor de danza, Jorge Martínez. Y la danza para mí era como ese momento en el cual yo podía reflejarme de otra manera en medio de las dificultades. Entonces quería ser parte del grupo de teatro de Aspros con Jesús Castillo. Yo era personero del colegio y hacer una carrera en el teatro era lo que realmente me apasionaba, las artes escénicas. Pero eso implicaba de pronto irme a estudiar a Bogotá y definitivamente mi mamá no quería alejarse de mí en ese momento y decido estudiar química por esa cercanía con la naturaleza, el descubrir el porqué de las cosas a nivel de las propiedades curativas de las plantas, cosas que habíamos aprendido, por ejemplo, en el pueblo, ¿no? Y Bácharo, que recordemos, hace parte del corredor turístico, más a esa zona creció la tribu Mocaná y por lo tanto los temas muy comunitarios y de los indígenas es muy arraigado. Entonces, para mí era como que un motivo de encuentro la química con la naturaleza y de los productos naturales de poder estudiar eso en la Universidad del Atlántico. Y eso fue una frustración en su vida no haberse realizado como un actor. Yo creo que las frustraciones hay que asumirlas y punto. Yo puedo decir que soy un actor frustrado, ¿no? Pero en ese caso he asumido eso con toda la tranquilidad del caso porque he encontrado en la química el mayor potencial para poder desarrollarme en este momento. Pero hoy es el protagonista de su propia historia y luego de la Universidad del Atlántico cabe la posibilidad de tomar una beca para Chile. ¿Cómo la consiguió? Eh, Creo que he logrado ciertos méritos que no han sido fácil y yo fui el único estudiante del programa de química que se graduó por ceremonia. De los 50 estudiantes que ingresamos en ese entonces, creo que sobrevivimos, ¿no? En la carrera alrededor de 7 u 8, no recuerdo muy bien, pero yo tuve la oportunidad y el gran honor de graduarme por ceremonia en el tiempo correspondiente. Pero eso además me entregó un peso psicológico porque el ser el único en graduarse me convierte en una persona con una responsabilidad de resaltar, ¿no? Y de destacar también. Y a eso me dediqué. Entonces, graduarme de química, ser el único por ceremonia, permitió que personas apostaran también por mí, que me recomendaran y por eso empecé a aplicar a becas de doctorado porque me veía mucho potencial. Apliqué a muchas becas en España, mandé muchos correos electrónicos, incluyendo Chile también, y allí el gobierno de Chile me da una beca de doctorado en ciencias aplicadas, que es lo que pues hoy me tiene de vuelta aquí, por ejemplo, en tu programa, ¿ves? Claro, un paréntesis. Estamos en el restaurante La Casaca 28 del municipio de Sabana Larga con el doctor Pedro de la Torre. Al restaurante y a sus dueños le agradecemos mucho por este espacio. Ahora sí continuamos. Luego de eso llega Harvard como una oportunidad grande para usted. Harvard es una de las facetas que he venido experimentando en mi vida. No lo ha sido todo. Y, y el hecho de llegar a Chile a hacer el doctorado en ciencias aplicadas, que era una mezcla de bioquímica, de biofísica, de matemáticas, de ciencias computacionales, buscábamos el diseño de nuevos fármacos que pudiesen en algún momento tener una propiedad biológica contra la enfermedad de Alzheimer y lo pongo en contexto porque siempre quise salir al exterior y aprender un poco más de neurociencia,
para regresar a Colombia y contribuirle a una zona como Ibácharo del departamento del Atlántico, porque muy cercano a Ibácharo hay un municipio que se llama Juan de Acosta. Juan de Acosta es uno de los puntos del mundo, ni siquiera acá en Colombia, del mundo con mayor índice con personas con la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad genética hereditaria que es parecida a una mezcla entre Alzheimer y Parkinson. Y siempre quise aprender más en neurociencia para regresar a Colombia a contribuirle en algún momento de mi vida a eso. Entonces, el doctorado se convierte en esa punta de ancla de trabajar en ello. Y estando en el doctorado tuve la posibilidad de conocer a un gran mentor, el profesor Marcos Sotomayor, que en una visita en Chile nos conocimos y un año después ya estaba en su laboratorio haciendo una pasantía de investigación por 3 meses durante mis estudios de doctorado. Ahí, como dice uno, la di toda de manera genuina y me ofrecen quedarme en la Universidad Estatal de Ohio, donde estaba en ese momento de pasantía, para hacer mi primer postdoctorado una vez me graduara del doctorado en Chile. Entonces me gradué del doctorado en Chile, me fui a la Universidad Estatal de Ohio en la ciudad de Columbus. El estado de Ohio es una de las universidades públicas más grandes que tiene los Estados Unidos y Harvard se interesa en mi trabajo por unos descubrimientos que hicimos ahí en la Universidad Estatal de Ohio. Yo estaba realmente acá en los carnavales de Barranquilla, de hecho estaba en un concierto, en un festival de la cerveza en Baranoa, cuando recibo un mensaje desde Estados Unidos que realmente no me lo creí ni le presté mucha atención, pero algunos laboratorios de investigación en Harvard querían conocerme. Y cuando regreso ya de mis vacaciones a Estados Unidos, a Ohio, leo una carta que me llegó de la Universidad de Harvard por parte de unos investigadores que querían conocer todo lo que venía haciendo en investigación y terminaron pues haciéndome una oferta y me reclutaron y ahí inicia una nueva etapa como investigador en la Universidad de Harvard. Doctor Pedro, usted ha dicho en momentos anteriores que por esa exigencia académica usted tenía que tomar como acetaminofén para poder calmar esos dolores de cabeza por tanta exigencia. ¿Qué Sí. piensa de los jóvenes que hoy día dicen yo no puedo con tanto, no puedo con esto y sufren de ansiedad, de depresión por tantas cargas? Hay que asumir las responsabilidades en la vida. Si tú quieres llegar a cosas grandes, tienes que asumir las consecuencias de las cosas grandes. Y la vía hacia el éxito es bastante solitaria, bastante solitaria. A medida que tú estás en la base, cuentas con mucha gente, pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta quiénes son las personas que te aportan. Y cuando estás más arriba, cada vez tienes que identificar las personas que más te aportan y que te pueden contribuir de manera positiva al desarrollo profesional y también al desarrollo personal. Entonces, en ese transcurso hay que definitivamente aceptar lo que nos corresponde. Si quieres ser exitoso, hay consecuencias. Las consecuencias son no dormir bien, ¿verdad? Dedicarle tiempo a muchas facetas que mientras otra persona duerme, tú tienes que dedicarte a trabajar para poder destacarte. Y esas son cosas que hay que asumir literalmente para poder sacar adelante nuestros propios proyectos. Y mi consejo es definitivamente asuman las consecuencias de sus deseos. Y en ese camino de soledad, usted ha dicho que Dios ha estado ahí, porque antes de iniciar cualquier investigación o proceso en el que usted ha estado en este camino académico, le coloca todo en manos a Dios. ¿Qué es Dios en su vida? Dios en mi vida es mi posibilidad de discernimiento, ¿no? Y es esa posibilidad que tengo de creer que hay algo más poderoso de lo mismo que yo sé. Ser científico implica tener una lluvia de conocimientos en tu cabeza y eso puede hacer confundir a la gente en creer que lo puede todo, ¿no? Y estar muy ligado a Dios te hace sentir que ese conocimiento viene de algo mayor y que tú lo puedes canalizar para el bien de la humanidad. Entonces, una mirada altruista de la fe, pero mirar la fe desde lo macro, que es lo que de pronto la gente en el día a día hace, que es ir a la iglesia, orar en su casa y pensar que las cosas pueden estar mejor porque estás de la mano de Dios, ¿no? Yo la veo de otra forma. Yo veo cosas
al nivel de los átomos, veo cosas al nivel de las moléculas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces veo otra vida nanoscópica que en el día a día la gente no ve y que para mí es mucho más perfecto de lo que se ve acá afuera. Entonces para mí no es casual y me es más fácil creer que hay una persona como Dios que ronda todo esto que tenemos, porque lo veo en los átomos y hay una armonía muy bonita que es lo que nos tiene aquí interactuando. Quizás buscando ese bien a la humanidad y esa mirada altruista, usted regresa al Atlántico para trabajar en diferentes universidades, como la Universidad del Atlántico, para estudiar en la Universidad Autónoma del Caribe y también en la Simón Bolívar. ¿Qué está haciendo hoy en el Atlántico? Excelente pregunta, Laudit, y pocas veces la he respondido, pocas veces he tenido la oportunidad también de aclararlo. Ya venía sintiendo como que ese pálpito de poder regresar a Colombia a contribuir directamente. He visto un país muy caótico en muchas esferas y también he visto que muchos de los procesos de educación y aquellos que tienen que ver con el desarrollo de Colombia, que se enfocan más en los temas de ciencia, tecnología e innovación, que no se les está dando prioridad. Y mucha gente también me impulsó a que, mira, por favor, pronúnciate en esto, ¿no? Eran llamados de la ciudadanía, pero también tenía un llamado en mi corazón de poder disfrutar de mi familia, de mi esposa, de mi hijo. Y yo soy muy apasionado por la ciencia, por el conocimiento, y desde la ciencia se puede hacer un impacto muy global en la gente, pero era el momento de dedicárselo también a mi hijo. Y ese mismo efecto de la ciencia y dedicarme con esa pasión, un día tuve una anécdota que mandé a mi esposa y a mi hijo a Colombia, y cuando salió del aeropuerto mi hijo me recibió una llamada y me dijeron, tu hijo estaba vuelto loco y emocionado porque vio unas palmeras. Y ese día se me derrumbó todo el éxito, porque me di cuenta que mi hijo no estaba experimentando cosas a pesar de estar muy cercano a las mejores universidades del mundo. Yo conocí un microscopio avanzado cuando llegué a la Universidad Estatal de Ohio, cuando experimenté cosas en la Universidad de Harvard. Mi hijo ya casi que los tocaba y veía y los manejaba. A una edad de 4 años, 5 años, ya le estaba mirando a través de un microscopio de alta tecnología. Entonces, hay cosas que mi hijo ha tenido que quizás muchos de los niños a los cuales pues tengo contacto en el día a día acá no van a tener en el corto plazo, pero él nunca tuvo lo que muchos niños acá tienen. Él no conocía las palmeras. Y eso a mí me partió el corazón y después la madrina decidió llevarlo más adelante cerca de la terminal de transporte y le compró un coco y fue peor, o sea, se emocionó mucho más, vio cómo era un coco, tomó el agua de coco y ese día dije, creo que lo estoy haciendo mal, porque no es mi momento. Y creo que era el momento más importante en Harvard en el cual yo tenía que ser profesor, instructor, estaba en ese periodo de ascenso y decidí apostar por mi hijo, por mi esposa, por la familia, por estar cerca de los amigos y poder contribuirle a Colombia. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Haciendo transferencia de conocimiento, mostrarle a la gente que se puede, mostrarle que somos talentosos y que definitivamente tenemos que construir un nuevo departamento del Atlántico de la mano de la ciencia y de la mano de la educación. Quizás su niño lo vio así porque la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Cuéntenos, y vamos a hacer un paréntesis aquí, una excepción, porque a usted no le gusta hablar mucho de su familia, pero aquí queremos saber cómo conoció a su esposa, cómo nace su hijo, porque es una parte importante, sin duda, de Pedro de la Mi Torre. esposa es colombo-venezolana, sus padres son de acá, su papá está vivo, su mamá falleció. Ellos vivían en la Avenida Bolívar, pero ella vivía en Maracaibo, en Caracas. Y viajaba anualmente de vacaciones y yo por estar cerca de la Avenida Bolívar, que era donde su familia vivía, pues ahí la conocí. Realmente ella me daba consejos a mí de cómo enamorar a una niña de Barranquilla de la cual yo estaba enamorado y terminé enredado con mi actual esposa. Entonces, Esa anécdota parece como una canción de vallenato. sí, ella era la que me daba los consejos, entonces terminé
enredado con mi actual esposa. Fíjate. ¿Y su hijo cómo llega? Mi hijo llega en Ohio, cuando estaba en Ohio. Recuerdo muy bien que venía del laboratorio y ella pues me mostró una prueba de embarazo y sentí como un hielo en la espalda porque no estaba en su momento preparado para tener un hijo. Yo siempre dije que quería tener un hijo en el momento en que yo pudiera darle todo lo que nunca tuve, ¿no? Eh, eh, pero el punto ahí es que nunca sabemos qué tanto podemos darle a los hijos, ni tampoco tenemos la conciencia de realmente qué fue lo que no tuvimos, porque la vida nos enseña que tenemos momentos importantes por muy cosas pequeñas que tengamos, como vimos el ejemplo de Luciano, mi hijo, que estaba súper feliz por haber conocido una palmera y por haber conocido un coco. Él lo había conocido en la película de Río, que es esta película de niños que salió muy famosa. Entonces era la oportunidad para él. Y así ha venido sucediendo en mi vida, de tal forma de que la familia ha sido un core principal de las decisiones que he venido tomando por el resto de lo que estoy haciendo. Y hoy cómo se ha equilibrado todo, porque usted vive entre el Atlántico, Estados Unidos y todas esas giras nacionales e internacionales que hace dando conferencias. Yo creo que no se ha equilibrado ni se va a equilibrar. Ajá. Pero sí trato de priorizar y priorizo lo que genere un impacto en la gente y también en lo que yo pueda aprender. Entonces estoy en una faceta de poder entender todo lo que no solamente sucede acá en el Departamento del Atlántico en términos de la economía, en términos de la sociedad, en términos de educación, en términos de ciencia, sino que poco a poco no solamente visito los municipios, sino que también estoy visitando diferentes departamentos del país. Recientemente estuve en el Valle del Cauca, también estuve en Miami para entrevistas, visitando también a la comunidad de colombianos que están en el exterior y cada uno tiene puntos diferentes de lo que significa para ellos el país y lo que son las necesidades y cómo ellos reflejan las posibilidades de que aporte a Colombia. Entonces, la única forma ahora de aportar a Colombia es escuchar lo que la gente tiene por decir. Y es una de las cosas que se supone se hace en el país desde los más grandes liderazgos, pero una cosa es escuchar y otra cosa es implementar y ejecutar. Entonces, lo que llega a esos líderes quizás no lo están ejecutando de la forma correcta y quiero realmente tener la posibilidad de contribuirle a Colombia de una forma más cercana. Escuchar y aportar por medio de la gestión, porque hoy tiene dos empresas que son eso. Sí, en el 2021 creé una empresa que se llama Caribe Therapeutics. Es una empresa que busca hacer transferencia de tecnología para lograr algún día el sueño de producir vacunas acá en Colombia y terapias más económicas para la gente que lo necesita. Y otra empresa que funciona un poco más como una aceleradora que invierte en el talento de la gente. Y ahí estoy tratando de invertir mucho más en el área de la educación. Hay mucho talento acá, la Audit, y una de las muestras es todo lo que está sucediendo en esta entrevista a dos personas. Hay que trabajar un poco en el síndrome del impostor y creérsela, ¿no? Y aquí estamos, no solamente dos personas que han venido trabajando por este pueblo, sino por el Atlántico y a todo el equipo que se encuentra acá, que de alguna otra forma, con el solo hecho de hacer esta entrevista, tratan de hacer una transformación en nuestro pueblo y en el departamento, y a eso es lo que le estoy apostando. Claro que sí, una transformación. Ciencia, educación y política, o todavía no, porque resulta que en las redes La Audit, sociales la Audit. hablan de que usted debería lanzarse a la política. Yo, Laudi, yo creo que estás tocando un punto complejo en mi vida porque cuando salí de Colombia nunca pensé enfocarme en una carrera política. Em, pero más bien me dediqué a alejarme de la política. Una carrera científica requiere una concentración absoluta, específicamente en la área de investigación en la que yo estoy, el área de la biofísica, la bioquímica, la genética, para buscar una transformación, ¿no? Y poder impactar en la vida de la gente que lo necesita. Eh,
pero yo fui personero en Aspro. Yo fui personero en Aspro, entonces esa chispa de la política siempre ha estado en mí y ha habido una corriente familiar también que se ha involucrado desde mis tíos y mis abuelos en la política. Sin embargo, no ha sido una prioridad, pero he llegado a un punto de mi carrera en el que me he dado cuenta que las transformaciones que yo trato de buscar, no solamente para el Departamento del Atlántico, sino a nivel país, requieren una sinergia ya más directa con la política. Y una cosa es que la política esté posicionada en el rubro de la educación y que esté posicionada en el rubro de la ciencia y la tecnología. Y lo que yo busco es lo contrario, que la ciencia se posicione en la política, ¿no? Yo creo que es importante que la gente que se dedica a la política per se, al político, el que es elegido por el voto popular, tome decisiones más basadas en la evidencia. Porque si no, no tuviésemos el reguero de gobierno que se tiene ahora y de muchos gobiernos en los anteriores periodos. Es importante que la ciencia tenga una mayor participación en las decisiones del país y que la ciencia se convierta en una mano derecha para el desarrollo de Colombia. Porque el desarrollo desde la ciencia implica hacer transferencia hacia la tecnología. Y te pongo un ejemplo, si se busca hacer transición energética, ¿verdad? Acá en Colombia, ¿cómo hacemos esa transición energética? ¿Qué tecnología? ¿Estamos preparados para hacerlo? Tuvimos una pandemia y acá en el departamento del Atlántico no había ni siquiera máquinas de PCR para poder evaluar si una persona tenía COVID, el virus del SARS-CoV-2 y que no desarrollara COVID-19, que es la enfermedad. Entonces ahí vemos la falencia y es un momento en que la ciencia, el conocimiento, la educación debe ser una prioridad para nuestro país. Yo creo que la gente quiere innovación y lo señalan a usted como un posible candidato. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que la gente se imagina cosas, ¿no? Se imagina cosas en las que yo ahorita no he decidido, pero me parece muy interesante que la gente me vea de pronto en algún momento liderando un proceso de política. Pues la gente se imagina de pronto un escenario en el que yo esté en el Senado o la Cámara de Representantes o de pronto la participación a nivel de gobierno. Y creo que es una faceta en que como científico, especialmente ahora que he venido a Colombia un poco más de lleno, eh, las acciones que he venido teniendo, apoyando las universidades, apoyando el sector de educación, de que haya más transferencia de tecnología, la gente lo está viendo como una acción, ¿no? Y como lo hace un científico, y normalmente acá se ha arraigado de que ese tipo de acciones la hace un político, entonces la gente se imagina que Pedro de la Torre puede tener un liderazgo político. Creo que soy una persona que siempre deja las cosas abiertas a poder contribuir a Colombia, pero sí creo que la política actualmente es una de las cosas más importantes en Colombia para poder hacer las transformaciones que planteo para el país desde la ciencia y la educación. Doctor Pedro, en el colegio donde usted estudió aquí en Sabana Larga, la institución educativa ASPROS de la Asociación de Profesionales de Sabana Larga, hoy ya no existe por malos manejos administrativos, etcétera. Se supo que le pidieron apoyo a diferentes profesionales que lo pudieran brindar. Se dice que usted fue uno de esos profesionales. ¿Qué pasó ahí? ¿Su respuesta fue negativa, positiva? ¿Qué sucedió? No, no, fue muy, muy positiva la audit. Yo creo que nadie quiere que su colegio se cierre o se acabe, ¿no? ASPROS para mí es esa entidad que me dio la mitad de la financiación de mi educación, por ejemplo, que me otorgó una beca y gracias a eso pude ir a la universidad. Pero más allá de eso, siempre le dediqué mi tiempo a ASPROS. En el momento de mayor crisis, antes del cierre, pues, yo me ofrecí como profesor de Aspros. Yo fui profesor de Aspros y recuerdo que me daban unos viáticos en ese entonces porque no había para pagarle a los profesores de química y yo me ofrecí a ser profesor de química de Aspros, así que fui profesor. Así que siempre ha habido una voluntad muy positiva y cuando se imaginaron el cierre del colegio, armamos muy rápidamente un grupo de egresados que estaba dispuesto a hacer una contribución financiera y eso se vio muy sólido, se organizó, pero creo que fue muy tarde.
cuando nos enteramos del potencial cierre del colegio y no pudimos hacer nada. Doctor, muchas gracias. Finalmente, si pudiera dejarle un mensaje al país, a los jóvenes que hoy educa, ¿qué mensaje sería? No solamente a los jóvenes que hoy educa, a los que nos están viendo y a los que nos están viendo que puedan transferir ese mensaje a los demás. Yo creo que es el momento en Colombia en el que las nuevas caras, que hayan nuevas metas, que hayan nuevas ideas y que podamos consensuar un proyecto específicamente desde la región Caribe es pertinente. Sabana Larga creo que está en el mejor momento en el que tiene sus mejores caras, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Y creo que lo que puedo decirle a esos jóvenes es que si se pueden convertir en agentes de unión, de conciliación y de que todos rememos para el mismo sentido, podemos hacer una representación muy importante a nivel nacional. Yo creo que es el momento principal de Colombia en el que la juventud puede tomar las riendas de este país, obviamente cimentados en la experiencia que tienen todos los grandes líderes de Colombia, pero creo que es una oportunidad de transformación positiva y por supuesto que la ciencia y la tecnología y la educación deben ser los lazos fundamentales para unir no solamente el departamento, sino a toda Colombia en pro de su desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Pedro de la Torre, por esta increíble entrevista, por contarnos detalles íntimos de su vida nunca antes contados. Y bueno, aquí en Reverso les agradecemos a toda la comunidad por ver cada una de nuestras entrevistas, por quedarse pegados, por darle like, compartir. No se olviden de seguirlo haciendo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Laudit. Somos una serie de matices, Reverso, más allá de lo evidente.